Qué bien que nos trae ahora el Mundial. Así como la semana pasada dijimos que el humor social cambia con el VAR cuando nos anularon 3 goles, ahora con esta tajada del Dibu, con los goles de Julián, con el genio de Messi, de Paul y todos los demás que ustedes ya lo saben, estamos fenómenos. Tenemos una semana buenísima por delante y el viernes vamos a Argentina otra vez. Pero este viernes va a ser feriado puente, lo mismo que el jueves. Quizá para el sector turístico sea bueno, pero en general, tener 2 días de inactividad en general no es bueno para una economía que está convaleciente. Lo vamos a ampliar durante el programa, pero el 8 es el Día de la Virgen, el día en realidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Lo vamos a explicar porque es uno de los dogmas centrales de la Iglesia. La Inmaculada Concepción, es decir, sin el pecado original. Y ustedes bien saben lo que la Iglesia Católica le pone al pecado encima de los límites, las cuestiones. Lo vamos a analizar. También va a ser el domingo el Día del Tango, así que vamos a ir recorriendo Buenos Aires a Abasto, a Saavedra y Coglan, porque ahí estuvo el polaco Goyeneche y porque allá estuvo Carlos Gardel y Tita Merelo, así que vamos a recorrer Buenos Aires a través de estos 2 barrios. Vamos a analizar las actualizaciones de las tasas municipales. Demasiada actualización en los municipios. Si el gobierno nacional no puede bajar la inflación, ¿cómo hacen el resto de los gobiernos semejantes actualizaciones para reactivar, para sumar a la inflación? Un 94% de actualización de tasas es demasiado, es por encima de la inflación. Bueno, también lo vamos a analizar. Y la noche de los libros que hubo en San Miguel, excelente, pero a cuidar las plazas ahora, otro tema que vamos a hablar porque viene diciembre, vienen los chicos egresados a las plazas, etcétera, etcétera. Vamos a lo bueno. Este es un club de barrio, ven el nombre, El Tábano, está en Saavedra. Y dicen que acá el polaco Goyeneche pasó media vida. Está declarado este lugar como sitio de interés cultural. Acá el polaco venía todas las tardes, por supuesto a jugar a las cartas, pero también se sigue acá enseñando tango, danza, y este es el lugar donde el polaco hacía también algunos espectáculos. Acá hay otros cantores, Gardel, lo ven ahí, y el polaco está ahí, pero el polaco también está acá. El polaco está a través de este piano y así el Club El Tábano sigue homenajeando a Roberto Goyeneche aún hoy. Este próximo domingo es el Día del Tango, porque un 11 de diciembre nació Gardel. Y esta figura que la disputamos con los uruguayos porque ellos dicen que nació en Tacuarembó, en realidad nació en Toulouse, en Francia, está ahora en la Chacarita junto con su madre de apellido Gardés. Gardés es el apellido de la mamá de Gardel, porque el padre se dice que era un estanciero uruguayo que nunca lo quiso reconocer. Bueno, pasamos la página y vamos al tango, porque tanto Gardel como muchísimos otros hicieron del tango la música central, una de las músicas principales de la Argentina y del mundo. Y el Abasto, este barrio emblemático, levantó a figuras como a Tita Merelo. Yo pienso en el Abasto y pienso en Tita Merelo.
que me encantaba con esa voz tan arrabalera, esa actitud tan arrabalera de Tita, que la vamos a ver en el programa. Pero hay otros lugares de Buenos Aires también emblemáticos que ustedes los tienen que empezar a incorporar porque no están en la memoria cultural colectiva. Por ejemplo, el barrio de Saavedra y Coglan. La ciudad de Buenos Aires llamaba a esta zona el barrio de los Tachos. Después pasó a ser Saavedra y después se independizó Coglan de Saavedra. Y en Melián y Tamborini, allí vivía el polaco Goyeneche. Hoy es Coglan, aunque todo el mundo lo conoce como Saavedra. En esa esquina ustedes van a ver que ahora hay una murga porque es la esquina del polaco y a media cuadra está la casa, aún perdura porque está en venta y no sé lo que va a ser de ese inmueble. Pero en Saavedra también vivió Julio Sosa, Edmundo Rivero, unos tangueros que después se mudaron a Belgrano, se mudaron al centro, pero Saavedra los recuerda. Y ahí está el Club El Tábano, donde el polaco pasó la mitad de su vida. Dice que la vida del polaco se distribuía entre el bar La Sirena, la pizzería San Quintín, el Club Platense y el Club El Tábano, en Nahón, entre Iberá y Quesada, que hoy sigue siendo un club barrial, se los estamos mostrando, y ahí pueden ir a comer las mejores milanesas de la ciudad de Buenos Aires. Pero estos lugares representan mínimamente lo que es el tango en Buenos Aires. Así que, como homenaje a esta música, veamos lo siguiente. ¿Qué haces? Hola. A ver, Julito, déjame leer. ¿Es tuya? No, es de un muchacho de acá de Zagrate, Homero Espósito. Linda, ¿no? Callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y que recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y este cielo de verano que partió. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo. Loo, loo, skip to my loo. Loo, loo, skip to my loo. Skip to my loo, my darling.
inflación en la Argentina está desbocada. Apenas si el gobierno nacional logra algunas mejoras, pero no lo supo manejar en los últimos tiempos. Ahora, el comentario que hacemos sobre la actualización de las tasas municipales va justamente en contra de los esfuerzos que hace el gobierno nacional, porque si el propio Estado actualiza las tasas por encima de la inflación, bueno, ahí sí estamos en un problema de recalentamiento. Es el propio Estado municipal el que está apretando, está generando presión impositiva porque actualiza por encima de la inflación. En San Miguel, por ejemplo, estamos hablando de un 94% en las tasas principales que está por encima de los índices inflacionarios. Está haciendo por las dudas. Y en otros municipios, en Pilar, las actualizaciones de algunos sectores de las tasas es altísimo. Entonces, la preocupación que tenemos todos es quién le pone el cascabel al gato y de qué manera hacemos que las tasas, los impuestos, no sean un instrumento para recalentar la inflación. Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel. Desde 1933, trabajando por el desarrollo local. El viernes pasado, los vecinos de San Miguel y la región vivieron una noche inolvidable, porque la Noche de los Libros, que se lleva adelante sobre el corredor aeróbico, es realmente una fiesta de la cultura, una fiesta social. La gente se encuentra, conversa, hablan incluso de sus familias, etc. Juegan al ajedrez y sobre todo leen, buscan, revisan. Y esta cuestión tan interesante que salió tan bien nos muestra que la gente y los lugares públicos se pueden cuidar, se deben cuidar muy bien para que sirvan para estas cosas. Y las plazas en San Miguel están siendo recuperadas muy bien, porque la Plaza Mataldi de Bellavista quedó espectacular. Ir de noche a verla sorprende. La Plaza de las Carretas lo mismo, la Plaza de San Miguel también. Pero diciembre tenemos que los chicos egresados se juntan en las plazas y ya hubo un incidente hace unos días que debe servir como muestra para que, por ejemplo, la policía local estén preventivamente en las plazas estos días, diciembre. Usemos los espacios públicos bien, los adultos lo sabemos, pero tenemos que ayudar a los jóvenes para que entiendan que ellos también deben cuidar los espacios públicos, en este caso, las plazas. Vamos a los términos. Inmaculada viene del prefijo im, que significa no, y maculatus, que significa mancha. Esta palabra, unida a concepción, hace referencia a la total santidad de María desde el primer instante de su existencia, es decir, desde que fuera engendrada en el vientre de su madre Ana. Pero, ¿cómo se llegó a afirmar esta doctrina? ¿De dónde nace? ¿Y cómo es que llegó a ser declarada dogma por parte de la Iglesia Católica?
Vamos a verlo. Ya encontramos alusiones a la ausencia de pecado en María en la era patrística. María en los padres es la nueva Eva, la toda santa, la Theotokos, la modelo de obediencia y de vida cristiana, aquella en que no hay mancha alguna. A partir de Proclo de Constantinopla y otros, en el siglo V, se extiende esta santidad radical hasta el momento mismo de su concepción. Pero aquí nace un problema teológico bastante profundo. Porque si María es la toda santa, entonces ¿qué hay que decir? ¿Que Cristo no la redimió a ella? ¿O que la salvación de Cristo no es universal porque no se puede aplicar a todos los seres? No te creas, esta reserva teológica subsistió durante muchísimos siglos de la historia. Muchos teólogos veían muy difícil que se pudiera aplicar a María esta santidad desde el primer momento de su concepción. Santo Tomás de Aquino o San Bernardo de Claraval, por poner solo unos ejemplos. Claro que ellos no aplicaban pecado a María, lo que tenían dificultad era con aplicarlo desde el primer instante. Decían que tenía que estar en estado de pecado básicamente porque de algo la tenía que redimir Cristo. No sé si he explicado bien la dificultad que había todo esto. Fue Dun Scoto, un fraile franciscano escocés, uno de los que dio con la clave. María es la plenamente redimida, precisamente por ser preservada del pecado antes de su concepción. Scoto decía que hay una pre-redención en María. Esto, a partir del siglo XIV, dio un impulso fundamental a la cuestión de la Inmaculada Concepción. Su mérito estriba en demostrar que la manera en la que Cristo redime a María no es una excepción, sino que ella es precisamente la obra perfecta de esa misma redención. Pero mira, de todas formas, las discusiones de los teólogos que se venían dando no pasaron mucho al pueblo. El pueblo iba a saco con la Inmaculada Concepción. La celebración de la Concepción de María se había extendido desde muy pronto. En Oriente, en torno al siglo VIII, y en Occidente un siglo después. Desde el siglo XII se atestigua que esta fiesta tenía unos claros tintes inmaculistas. Las protestas del pueblo, de hecho, llegaron a ser incluso violentas contra aquellos que no defendieran la Inmaculada. En muchos lugares, como en España, ya en la Edad Moderna, la devoción a la Inmaculada se hace oficial y casi vinculante. Se hace hasta un voto de sangre y se erigen también archicofradías bajo el patronajo de la Inmaculada. Se levantan altares, capillas y se crean numerosas obras artísticas. Gracias al impulso de la tradición franciscana y otros muchos santos y teólogos, la fiesta terminará por extenderse a toda la iglesia. Esto del voto de sangre, si se entiende en sentido romántico, a la manera en la que Gimli, por ejemplo, defiende el honor de Galadriel delante de Faramir, pues parece muy bonito. Pero vamos, que en el ámbito de la insistencia histórica no creo yo que a María le agrade mucho que sus hijos se maten entre ellos por defender privilegios que le conciernen a ella, digo yo. Pero vamos con la definición dogmática de 1854. Fue Pío IX el papa que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Y él se apoya precisamente en el consenso que ya existía en la Iglesia Universal sobre este asunto. La bula Ineffabilis Deus salió el 8 de diciembre. Declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Vamos, que el Papa consultó a todos los obispos en una carta circular y se quedó admirado de la gran convergencia y unidad que había con respecto al dogma, así que lo declaró. Unas conclusiones con respecto a la elaboración de este dogma que deberíamos meternos en nuestra cabeza para entenderlo bien. Primero, fue un dogma que nació por el fuerte influjo del pueblo normal y corriente. Segundo, los teólogos tuvieron en la historia una función iluminadora, porque la devoción popular tenía algunas dificultades que había que pensar, reflexionar y atar bien. Y la tercera conclusión es que el magisterio tuvo una función moderadora afirmativa, por así decirlo. Ningún papa en la historia, según cuenta Laurentín, se opuso nunca al dogma de la Inmaculada. O sea, que ninguno declaró oficialmente ser maculista, que sería lo contrario. Pero llegados a este punto tenemos que preguntarnos dónde está el dogma de la Inmaculada Concepción en la Sagrada Escritura. Porque todas las verdades de fe tienen que estar ancladas en la Sagrada Escritura, ya se sabe. Mira, ciertamente no es posible encontrar una declaración explícita de que María no tuviera pecado desde el primer instante de su concepción. Lo que sí se puede encontrar son semillas de esta doctrina que habrían de germinar en la tradición de la Iglesia. Se trata, en primer lugar, del llamado protoevangelio de Génesis 3. Allí Dios promete a la serpiente que la descendencia de Eva le pisará la cabeza. María es vista así como una nueva Eva salida sin mancha de las manos de Dios. Pero otras muchas imágenes del Antiguo Testamento se aplican tradicionalmente a María, como la zarza que arde sin consumirse, del libro del Éxodo,
o el huerto cerrado en el Cantar de los Cantares. María es entonces la respuesta a la larga historia de las esperanzas y promesas de Dios en la antigua alianza. La Inmaculada es el fruto de todo aquello, la verdadera hija de Sión. En el Nuevo Testamento, por su parte, se subraya sobre todo el saludo del ángel que la llama llena de gracia. Y también la bienaventuranza de su prima Isabel, que le dice bendita tú entre las mujeres. Estos textos son profundizados y entendidos en su verdadera magnitud en la tradición de la Iglesia. De hecho, el ángel llama a María llena de gracia, que en griego se dice quejaritómene. Quejaritómene tiene una densidad de contenido que se pierde en la traducción. Algunos traducen tú que has sido y permaneces colmada de favor divino. Iñás de la Poterie, que es un exégeta muy famoso, dice que se trata de una construcción un poco rara. Dice que en la persona a la que se refiere el verbo se ha operado ya una transformación. María ha sido transformada por la gracia de Dios mucho antes del momento de la anunciación, dice él. Ahí lo dejo para la reflexión de cada uno. En la tradición apócrifa, ya sabes, aquellos libros que no entraron dentro del canon, encontramos afirmaciones explícitas del origen sobrenatural y santo de la Virgen María. Así que si quieres, échale un vistazo al Protoevangelio de Santiago. Allí vas a encontrar algo de esto. Diciembre, qué mes tan especial. Todos ya estamos pensando en las fiestas, algunos ya tienen hasta definido el menú de las próximas fiestas y están orejeando a ver dónde pasamos las fiestas, en la casa de quién, con quién nos reunimos. Pero es un mes también de mucha desilusión, pero de mucha ilusión también, porque los balances a veces nos traen algunos números en rojo, algunas cosas en rojo que hay que corregir. Pero también hay balances que dan muy positivos, que nos permiten ilusionarnos para el 2023. Y ya estamos en eso. Así que bueno, como es un mes de reencuentro, es un mes de carácter espiritual, les pedimos que piensen que no solo de pan vive el hombre, también de cuestiones sociales, espirituales, reencuentros familiares, balances positivos. Si perdimos o ganamos con la billetera, y bueno, el 2023 nos va a dar la revancha.